cómo dejar de sentirnos tan cansadas y postergando constantemente lo que nos sucede, pues los planes que tenemos en la vida, ¿no? Todas tenemos una función. Si estamos en el extranjero es porque el extranjero nos necesitaba a nosotras, porque la mayoría dicen, no, pues es que se casó, se fue para el extranjero, se ganó la lotería y todavía va llorando para el cielo, y no es verdad. Nosotras no es que vayamos llorando para el cielo, es que tenemos dolores que los demás no entienden. Procrastinar es solamente desviarnos de ese camino, es nosotras mismas ponernos límites, amarrarnos a una vida que no es la que nos hace felices. Entonces, ¿de dónde viene el cansancio? Hay dos cosas, digamos, que pueden llevarnos a que nos estemos sintiendo cansadas constantemente. La primera es el aspecto físico, nuestro cuerpo. Es probable que a nuestro cuerpo le falten ciertas vitaminas y eso lleve a que nos falte energía, que nos sintamos cansadas, que no tengamos, digamos, la fuerza que teníamos cuando éramos más jóvenes, ¿sí? Esa es una probabilidad. Que nuestro cuerpo también no esté llevando a cabo sus biorritmos adecuadamente, durmiendo lo suficiente, comiendo a tiempo y, muy importante, que no estemos haciendo ejercicio suficiente. Bueno, eso es lo lógico, ¿sí? Ahora, hay otra segunda parte que puede estar llevando a que nosotros nos estemos sintiendo cansadas. Y es la parte psicológica, la parte mental. Y es como la más lógica que se puede estar presentando. La mayoría de nosotras somos mujeres profesionales o emprendedoras que emigramos por amor y somos mujeres jóvenes que tenemos mucha vitalidad. Sin embargo, nos sentimos cansadas, abrumadas, sin ganas de seguir adelante. ¿Por qué se da esto? No tanto por nuestra parte física, que era lo que les estaba explicando ahorita, sino mayormente por nuestra parte psicológica, porque hay algo dentro de nosotras que se rompió al momento de emigrar y nos lleva a sentirnos de esta manera, como deprimidas, como tristes, como sin ganas de levantarnos todas las mañanas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer frente a este cansancio es revisar si algo nos está fallando dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? De pronto sea falta de vitamina D, que suele suceder. Bueno, ahora estamos en verano, pero cuando llega el invierno, la falta de vitamina D hace que nuestro cuerpo se deprima y que no tengamos la energía suficiente. Para esto, pues vamos al médico y el médico evaluará si necesitamos vitamina D. Procrastinar no es solamente perder el tiempo, es literalmente ocuparnos en actividades poco importantes para lograr nuestros objetivos finales. Es decir, las personas que procrastinan no es que estén tiradas en el sofá haciendo nada, no. Las personas que procrastinan se inventan un montón de actividades que deben hacer, que consideran importantes, pero que en realidad están obstaculizando sus metas futuras. Y les doy un ejemplo. Yo, cuando estaba escribiendo mi libro, Lejos de Casa, cuando tuve la idea al comienzo, entonces empecé a procrastinar, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que yo sabía, tenía la idea, creé el esquema del libro, dije, bueno, voy a escribir el libro por diferentes capítulos y lo voy a dividir en partes, en 4 partes, y escribí el esquema, una hojita, era un esquema. Y dije, bueno, pues voy a trabajar en el libro. Y todos los días me levantaba
Y cuando me iba a dirigir al computador a escribir, entonces yo decía, pero no lavé la ropa. Pues me voy a poner a lavar la ropa y me ponía a seleccionar la ropa. Después de hacer eso, entonces yo decía, no, pero yo creo que me faltan tomates, entonces, pero voy a ir al supermercado y después me pongo a escribir. Y me iba y compraba los tomates y de paso me encontraba con alguien y me ponía a hablar y lo que sea y regresaba a la casa y después, no, pues es que tengo una paciente, entonces ya no escribía, decía, no, pues por la tarde voy a escribir, por la tarde tengo tiempo, y por la tarde llegaban mis hijos y no, pues me ponía a ayudarles a hacer las tareas y me ponía a jugar con ellos ajedrez o dominó o lo que sea. Y llegaba la noche y no había escrito nada. Entonces me empezaba esta angustia y esa idea de que yo estaba perdiendo mi tiempo y que el tiempo no me alcanzaba, y empezaba la culpa y el remordimiento. No sé si a ustedes les está pasando algo parecido, pero eso es procrastinar. No lo niego que a veces también sí cumplía mi objetivo. A veces sí me sentaba, llegaba de llevar a los niños del colegio, me sentaba y me ponía a escribir, eso sí. Pero al otro día entonces procrastinaba y era una lucha interna constante dentro de mí. ¿Lo hago o no lo hago? Y yo misma me saboteaba. Entonces, si te está pasando esto, analiza dos aspectos. Y esto fue lo que yo hice para poder dejar de procrastinar. Yo empecé a encontrar el patrón que estaba siguiendo, ¿sí? Entonces, ponía excusas. Siempre yo decía, bueno, tengo que hacer el libro, tengo que escribir, tengo que ponerme a escribir, no sé, 5, 10, 20 páginas al día. Y cuando me iba acercando al computador empezaba a sentir como una angustia por dentro que me inventaba una excusa para no hacerlo, para no sentarme. Entonces, creé la estrategia de darme un premio. Sí, darme un premio. Entonces, ¿qué hacía yo? Colocaba al lado del computador, por ejemplo, un dulcecito, un postrecito, algo que a mí me gustaba. Yo decía, bueno, pues voy y escribo, no sé, 10, 20 páginas y me como mi dulcecito, me como mi postrecito, y así lo hacía. Entonces yo, con toda la fuerza de voluntad que podía, me sentaba y escribía, y después de escribir me comía pues el dulcecito que yo quería y me sentía recompensada y decía, valió la pena y me gusta mucho y lo quiero seguir haciendo. Y así empecé a obligarme a mí misma con premios que yo misma me daba. Después cambié esos premios por las actividades que me gustaba hacer, por ejemplo, ver videos o escuchar audiolibros, que también los usaba como excusa para procrastinar. Empecé a utilizarlos como premios para mí, premios para después de realizar la tarea. Entonces me sentaba y yo decía, voy a escribir el libro de 2 a 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde me levantaba y decía, bueno, ahora sí puedo ver este capítulo, o puedo escuchar este podcast, o puedo escuchar este audiolibro, y me daba el premio. Y después continuaba, y así fui creando mi rutina. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué procrastinamos? Hay dos situaciones esenciales por las cuales procrastinamos. La primera es porque nosotros no le encontramos sentido a nuestra vida, a lo que estamos haciendo, y entonces nos ocupamos como para darle un sentido a lo que estamos haciendo. Yo no le encontraba mucho sentido a mi vida en ese momento cuando escribí el libro Lejos de Casa, al comienzo cuando lo estaba escribiendo, porque recién había superado mi depresión y recién estaba entendiendo todo este proceso migratorio, y eso fue ya hace más de 10 años, casi 12 años. Entonces empecé a procrastinar. ¿Por qué? Pues porque mi vida estaba un poco vacía, no le encontraba mucho sentido a todo lo que yo estaba haciendo. Ese era un factor que me estaba afectando. Y el segundo factor que me estaba afectando en esos momentos, y que espero ustedes analicen si a ustedes les está pasando, es el miedo a que de verdad las cosas me salieran bien, a la responsabilidad que me traería el que el libro saliera bien, a la responsabilidad que me traería el
poder salir, entre comillas, adelante, ¿sí? Porque el miedo al éxito me frenaba. Entonces, ese miedo me impedía, me decía, no lo hagas, no sigas adelante, y eso me limitaba constantemente, ese miedo. Y otro miedo que me limitaba era el qué dirán, se van a burlar de mí, esto no es importante, la gente no me va a valorar. Y ese otro miedo también me restringía, y eran miedos que necesitaba superar. Entonces necesitaba estrategias para poder dominar esos miedos. Habían otros miedos, hay otros miedos, y más que miedos, yo diría falsas creencias que yo misma me había inventado en mi cabeza para no poder salir adelante, para no sacar este proyecto de mi libro Lejos de Casa. Cada una de nosotras tenemos sueños. Cuando nos vinimos al extranjero, teníamos una idea en nuestra cabeza. Yo llego allá y voy o a estudiar, o a validar mi diploma, o a encontrar un empleo, o voy a tener en mi familia, mi esposo, mis hijos. Algo teníamos, ¿cierto? Algo nos trajo al extranjero. Pero ¿qué pasa? Como chocamos contra una realidad distinta a lo que teníamos en nuestra cabeza, esos sueños se rompieron, quedaron hechos pedazos, y volver a construir nuevos sueños nos toma mucho trabajo, mucho dolor, y también genera muchos miedos. Necesitamos superar esos miedos para dejar de procrastinar y empezar a ser productivas, pero verdaderamente productivas para nosotros, para nuestra familia y para la sociedad donde ahora vivimos. En mi programa online de mujeres que han migrado por amor, de Reinvéntate y encuentra tu camino de realización en el extranjero, allí yo le enseño a mis alumnas y a mis pacientes cada una de las estrategias que podemos seguir para poder superar esta procrastinación que nos frustra, que nos hace sentir impotentes, que nos hace sentir que no servimos para nada, porque al final, por la noche, siendo sinceras, tocándonos el corazón, nos sentimos tristes, nos sentimos vacías, sentimos que no estamos cumpliendo nuestros objetivos, y eso es peor. Entonces, ¿cómo podemos superar? Hay varias estrategias para poder superar la procrastinación. Les voy a explicar hoy una de esas estrategias. El resto las aprendemos en mi programa online de Reinvéntate y encuentra tu camino de realización en el extranjero. Pero esta es una muy importante. Tomen nota, por favor, escríbanlo y aplíquenlo a sus vidas. Cada vez que ustedes se sientan cansadas, agotadas, ¿sí? Entonces, tómense en un momento, respiren profundo y anoten un sueño, una idea de futuro. ¿Cómo me veo yo en un año o en 5 años? ¿Cómo me gustaría que mi vida fuera? Por ejemplo, ¿qué apliqué yo con esta técnica? Yo dije, yo quiero ayudar a todas las mujeres o a todos los hombres que hayan migrado y que se sientan tristes y que no sepan qué hacer con su vida. Los quiero ayudar con mi libro. Yo quiero que sepan todo lo que yo he aprendido sobre el proceso migratorio y cómo superarlo. Y quiero que en un año este libro esté afuera. Y eso me lo metí en mi cabeza. Y cada vez que yo iba a hacer el libro, a escribir, entonces yo decía, este es mi objetivo. Pero no era suficiente, no lo creas. Muchas de ustedes lo sabrán. No, pues yo voy al gimnasio el lunes y ya el jueves ya dejo de ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad tiene un límite. La fuerza de voluntad, la parte racional, tiene un límite. Y entonces yo caigo y empiezo a procrastinar, ¿sí? La estrategia, que todavía no se las he explicado, pero ya el preámbulo, después de que yo ya tengo claro cuál es mi objetivo a largo plazo, entonces necesito empezar a escribir las acciones a corto plazo, lo que necesito hacer poco a poco, qué necesito hacer en una semana, qué necesito hacer en un mes, qué necesito hacer diariamente, y me coloco esas metas, ¿sí? Genial.
perfecto, ya tenemos la meta a largo plazo, ya tenemos las acciones. Yo ya sabía que tenía que escribir mínimo 20 páginas al día, tenía que hablar con alguien, un amigo, un familiar o alguien que leyera mi libro y me dijera sí, vas bien, no sirve o sí sirve, o alguien que me estimulara. Y eso lo hice. Hablé con mi mejor amigo y le dije, mira, tengo esta idea, voy a escribir este libro, ya he escrito estas páginas, pero necesito que tú a mí me sirvas de jalón y me digas, Andrea, no me mandaste el libro. Entonces yo me hice el compromiso de enviarle a él semanalmente lo que fuera escribiendo y que mínimo tenían que ser unas 20 o 30 páginas. Y él cada semana me decía, Andrea, ¿dónde está tu tarea? Y así yo fui buscando. Pero ojo, que la estrategia no termina aquí tampoco. Para sentarme todos los días a trabajar, así estuviera agotada, yo siempre empecé a hacerme la pregunta, ¿para qué? Y esa es la estrategia. ¿Para qué hago yo esto? Ojo, que no estoy hablando de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque el por qué es una justificación. Yo justifico mis actos. No. ¿Para qué? ¿Para qué voy a escribir este libro? ¿Para qué voy a validar mi diploma? ¿Para qué voy a aprender inglés? ¿Para qué voy a aprender francés? ¿Para qué voy a validar? ¿O para qué voy a hacer X o Y actividad? ¿Para qué? Tú busca el para qué y cada vez que tú sientas que vas a procrastinar, pregúntate, ¿para qué voy a procrastinar? ¿Para qué? Inmediatamente tu parte racional va a entrar y va a ayudarte a dejar de procrastinar. Solo con la palabra ¿para qué? Una vez tú empieces a implementar esta estrategia de preguntarte ¿para qué?, vas a encontrar la energía suficiente. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Las mamás, cuando tenemos a nuestros bebés, quedamos agotadas completamente. Nuestra energía se baja al máximo, nuestro cuerpo nos duele, los senos nos duelen, las piernas nos duelen y tenemos un sueño constante. Pero si el niño a las 2 de la mañana se levanta y está llorando, nosotras, así estemos agotadas por completo, nos levantamos, arrullamos al niño, miramos qué le pasa, le damos seno si es que hay que darle seno, o le limpiamos la colita, si hay que limpiar la colita, hacemos lo que sea, así estemos completamente agotadas. ¿Y por qué las madres tienen esa inmensa capacidad de sacar fuerzas de donde no las tienen? Porque tienen un para qué, y ese para qué es su hijo. Entonces, si tú te estás sintiendo cansada en tu casa sin saber qué hacer, busca tu para qué y vas a tener fuerzas y energías, así estés agotada y cansada físicamente. Pero ese para qué da una energía mental impresionante, que vas a poder salir adelante por tu propio esfuerzo. Ahora, estas estrategias que yo les enseño, yo necesito que las apliquen, que las lleven a cabo en su vida y que se den cuenta que sí podemos cambiar la vida para mejor. La manera como yo pienso, la manera como yo evalúo mi existencia es la manera como se me va presentando la vida. Cada una de ustedes tiene dos posibilidades. Puede intentarlo hacer sola, en su casa, puede intentarlo, seguir mis instrucciones y es maravilloso y yo sé que funciona y les va a servir. Pero también si sienten que, ay, no, es que sí, es muy lógico lo que nos dice Andrea, pero me falta, no sé, algo más, pues entonces búsquenme, hablen conmigo. Yo estoy aquí. Las que deseen tener terapia conmigo pueden tener terapia conmigo. Las que deseen adquirir mi programa de Reinvéntate y Encuentra tu Camino de Realización también, o el programa de transformación mental, o el de Construye una relación de pareja extraordinaria. Estoy aquí para ayudarles, para servirles. Todo esto lo he creado para ayudarles. Y también
también ayudar a otras mujeres que son las que ayudamos en la fundación, aquellas que han sido desplazadas obligatoriamente, que están sufriendo terriblemente en su vida, y en la fundación las sacamos adelante. Entonces, no solo se están ayudando a ustedes, también están ayudando indirectamente a otras mujeres que no tienen los recursos para poder pagar los servicios de psicología y de desarrollo personal que ustedes de pronto sí pueden pagar. Así que estamos cambiando. Para finalizar esta charla del día de hoy, cada una de nosotras estamos aquí en el extranjero porque deseamos cambiar el mundo, porque deseamos cambiar no el mundo entero, el universo, el planeta Tierra, sino porque deseamos cambiar el mundo interior de cada una de nosotras, porque deseamos cambiar nuestra vida a mejor, porque tuvimos un sueño, una visión, una manera de ver la vida diferente, y eso nos dio la fuerza para venirnos a vivir al extranjero. No perdamos esa chispa que tenemos. Todas tenemos una función. Si estamos en el extranjero es porque el extranjero nos necesitaba a nosotras y necesitamos encontrar qué es ese algo que nos hace especiales, que nos permitirá cumplir nuestros objetivos aquí en el extranjero. Procrastinar es solamente desviarnos de ese camino. Es nosotras mismas ponernos límites, amarrarnos a una vida que no es la que nos hace felices. Si estamos mal emocionalmente, si estamos tristes, si vemos el panorama oscuro, ¿por qué no buscar ayuda? Porque si nosotras tenemos una enfermedad grave, por ejemplo, yo hace 6 años tuve cáncer, ¿no? Y superé el cáncer, pero para superarlo tuve que contratar médicos, especialistas, tuve 3 operaciones y yo estaba dispuesta a dar todo lo que tenía para poder superar esa enfermedad, porque tenía un gran para qué, mis 2 hermosos hijos, yo no los podía dejar solos, tan pequeños que estaban, así que yo invertí recursos, invertí energía, invertí tiempo en recuperar mi salud, mi cuerpo. A veces me llegan personas que me dicen: Andrea, llevo 10 años, llevo 15 años sola, triste, aburrida, amargada, malgeniada, estoy a punto de separarme de mi esposo o ya me separé y estoy todavía aún más triste. Y yo digo: ¿y llevas 10, 15 años y no te has recuperado y no has hecho nada? Están viviendo, sí. Pero ¿qué clase de vida es esa? O sea, merecemos algo mejor, merecemos una existencia linda, agradable, feliz, y cada una de nosotras podemos conseguirlo. Hay recursos, hay maneras de hacerlo. Estoy aquí para ayudarles y ese es mi objetivo. Mi libro está aquí para ayudarles. Este es un tema que muy pocas personas trabajan. Sufrimos lo que los demás no entienden porque solo nosotras sabemos a lo que hemos renunciado por estar aquí en el extranjero. Así que bueno, ya con esto termina mi charla del día de hoy. Nos veremos la semana entrante. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego.